Hola a todos. Este video contiene un cómic completo. Y fue realizado de esta forma sencilla para hacerlo un poco dinámico. El cómic es El Justiciero de las Sombras, del escritor Milton Batista Franco. Copyright 2025. La historia es la siguiente y espero que les guste. El gran estallido. Cuenta la historia del principio de la humanidad. Que un hombre justo es atacado por 3 delincuentes callejeros. Al poco tiempo esos 3 delincuentes callejeros aparecieron enloquecidos en la plaza mayor del pueblo. Hasta aquí todo parecía normal y así lo contaron los documentos oficiales. No pasó mucho tiempo cuando otros 2 delincuentes callejeros atacaron a una mujer. Al poco tiempo esos 2 delincuentes callejeros aparecieron enloquecidos también. Entonces la gente empezó a murmurar que esa locura de los delincuentes callejeros era causada por el espíritu del hombre justo que ellos atacaron. Y desde esos primeros días del principio de la humanidad hasta estos días de hoy, la leyenda de los pueblos cuenta que había un justiciero que protegía al desvalido. A este espíritu lo llaman hasta el día de hoy, el justiciero de las sombras. Muchos siglos después de aquellos primeros sucesos del principio de la humanidad, ya el día de hoy de la era actual un hombre tranquilo venía de su trabajo en medio de la noche. De regreso a casa debía caminar por barrios muy peligrosos. Cuando llegó a la parada de los buses ya lo estaban esperando 3 delincuentes callejeros quienes lo agredieron y le robaron sus pertenencias dejándolo tirado en el suelo. Los 3 delincuentes callejeros de la parada de los buses se fueron a cambiar por drogas todo lo que le quitaron al hombre tranquilo. Y eso era sus gafas y su celular y su reloj. De allí se fueron a un basurero a consumir las drogas y terminaron que no sabían ni de sus existencias. De un momento a otro se sintió un arrastrar de cadenas y era el justiciero de las sombras que levantó a 2 de ellos por el cuello y el tercero aprovechó y salió despavorido del lugar. Ese tercero llegó hasta una estación de policía y ya para entrar lo pensó por varios segundos. Al final terminó entrando aunque no era su intención. Y ya estando allí les contó a los policías lo que sucedió y entonces los policías ni le creyeron y nada más lo dejaron entrar si lavaba todos los baños al día siguiente. A eso de las 3 de la madrugada se escuchó de nuevo el arrastrar de cadenas del basurero y era otra vez el justiciero de las sombras el que se acercó al tercer delincuente callejero. Este delincuente callejero estaba arrodillado y pidiendo clemencia por aquello de sus actos y entonces el justiciero de las sombras lo levantó por el cuello también como lo hizo con los anteriores. Al día siguiente los 2 policías no pudieron ponerlo a lavar los baños porque lo encontraron enloquecido. Y lo liberaron porque se habían enterado de que el hombre tranquilo había aparecido vivo en un hospital. Desde ese entonces todos los delincuentes callejeros se recogieron un poco. Porque temían de su encuentro desafortunado con el justiciero de las sombras. Un tiempo después se empezaron a registrar eventos paranormales en toda la ciudad. Se trataba de eventos de energía que fundían luminarias y también electrodomésticos. Los medios de comunicación empezaron a registrar la noticia. Y las autoridades prohibieron la salida de civiles a altas horas de la noche. De un sitio muy lejano se comunicó un místico diciendo que él podía controlar esos eventos de energía. Entonces se reunió con las autoridades del lugar. Y les informó que se trataba del mismo justiciero de las sombras del principio de la humanidad. Que su comunidad de místicos lo había perseguido por siglos a petición de sus familiares quienes pensaban que el denominado, el justiciero de las sombras, debía descansar en paz y que debían ayudarlo. Y entonces lo comisionaron a él, como místico para lograr esa tarea humanitaria. Las autoridades entonces habiendo escuchado tal historia contrataron al místico para liberar de ese mal la ciudad y por supuesto, al justiciero de las sombras. De la montaña bajó un lobo solitario y se colocó en posición de ataque en una planicie. Hasta esa planicie llegó un chamán quien era gobernador de aquel lugar y se entrevistó con el místico al cual le dijo que ya sabía que aquel, en tarea de místico, había tratado de vender al justiciero de las sombras a algunos reyes para la defensa de sus reinos. Y que de igual forma hoy quiere venderlo a las autoridades actuales. Entonces le recomendó que lo mejor era que se fuera porque el justiciero de las sombras estaba muy inquieto en su energía. Cuando el chamán se fue el místico incitó a los soldados a desobedecer al chamán.
Y entonces los soldados por orden de su comandante se negaron para no causar una alteración pública, por lo cual iniciaron de inmediato la retirada. Esa misma noche las autoridades volvieron a reunirse para debatir el asalto a la montaña del Justiciero de las Sombras, y la conclusión de esa reunión fue seguir con la misión y el místico de forma clandestina. Al místico se le pagó una gran cantidad de dinero. Al día siguiente y muy temprano, el místico salió con otros soldados en un helicóptero. Y con 6 expedicionarios más al lomo de asnos, se adentró a la montaña del Justiciero de las Sombras. Una semana después los asnos regresaron a su dueño sin los expedicionarios. Un tiempo después publicaron una fotografía de los 6 expedicionarios congelados, entre los que se encontraba también el cuerpo del místico. De las autoridades que se reunieron en contra del Justiciero de las Sombras, todos permanecen recluidos en un hospital psiquiátrico de muy alto nivel y sin opción de mejoría mental.